Bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se realiza esta meditación de los centros de energía? Primero hay que concentrarse en el primer centro de energía. Luego abre el foco de atención hacia el espacio que envuelve ese centro. O sea, primero sentir el centro, después el espacio que envuelve ese centro. Y cuando estamos percibiendo ese espacio alrededor de ese centro, hay que bendecir el centro con tu mejor intención y conectar con una emoción superior como el amor, la gratitud, la alegría, para crear un campo de energía coherente. Ese proceso hay que repetirlo con cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo hasta llegar al octavo, ¿no? Y después hay que abrir el foco y llevar la atención a la energía electromagnética que rodea la totalidad del cuerpo para construir un nuevo campo, para que después nuestro cuerpo se pueda alimentar de eso, ¿no? Bien, acá yo pensé que la explicaba más así con una meditación, pero no, dice que acá no dice nada. Bien. Programando el cuerpo para una nueva mente. Acá entramos en otro capítulo de este libro donde vamos a ver cómo se programa el cuerpo para una nueva mente. Acá vamos a ver una técnica de respiración que la va a explicar al detalle para adquirir la capacidad de transformar la energía y liberar el cuerpo del pasado. El uso correcto de la respiración es una de las claves que te ayudará a convertirte en un ser sobrenatural. Para que seas capaz de obtener todos los beneficios que aporta esta técnica, vamos a explicar qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, y cuando conozcas las bases, el cómo te resultará más fácil, a la vez que aumentará la efectividad del proceso. Bien. Antes de empezar, vamos a repasar este círculo vicioso pensamiento-sentimiento, porque estos conceptos son fundamentales para la meditación que vamos a aprender. Los pensamientos provocan en el cerebro reacciones bioquímicas que dan lugar a señales químicas, y estas a su vez inducen al cuerpo a experimentar los sentimientos que dicta el pensamiento. Dichos sentimientos generan más pensamientos que una vez más te provocan esas mismas emociones. A través de este proceso el pensamiento gobierna el sentimiento y el sentimiento gobierna el pensamiento. Este círculo vicioso acaba por programar una pauta en el cerebro que lleva a tu cuerpo a vivir en el pasado. Y como las emociones son vestigios de experiencias pasadas, si únicamente puedes pensar en cómo te sientes, el bucle, pensamiento-sentimiento, te ata al pasado y genera un estado del ser constante. A través de ese proceso el cuerpo sustituye a la mente y con el tiempo tus pensamientos te dirigen y tus sentimientos te dominan. Una vez que el cuerpo sustituye a la mente a través de las emociones, vives literalmente en el pasado. Y como el cuerpo es la sede de la mente inconsciente, totalmente objetiva, no conoce la diferencia entre la experiencia vital que provoca una emoción y la emoción que tú mismo generas a través de un pensamiento. En el instante en que quedas atrapado en ese círculo vicioso, pensamiento, sentimiento, el cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y está convencido de ello porque para él la emoción equivale literalmente a la experiencia. Supongamos que has atravesado alguna que otra situación complicada a lo largo de tu vida, que te ha dejado una huella emocional y que nunca has logrado superar el miedo, la amargura, la frustración y el resentimiento que te provocó esa experiencia. Cada vez
que tu entorno externo te recuerda de algún modo esa experiencia traumática, sientes unas emociones idénticas a las que te embargaron esa primera vez. Y si sientes lo mismo que experimentaste hace 30 años, cuando sucedió el hecho que te marcó, es muy posible que te comportes del mismo modo que en ese entonces. Porque las emociones de entonces dirigen tus pensamientos conscientes e inconscientes, así como tu conducta. Te has familiarizado hasta tal punto con las emociones del pasado que te has identificado con ellas. Entonces, cuando cumples 30 y tantos, sigues pensando, actuando y sintiendo de igual modo y nada cambia. Es como que eres una serie automatizada de pensamientos, reacciones emocionales, conductas inconscientes, rutinas. Bien, el 95% de la persona que somos en la edad adulta está tan programada a base de repetir lo mismo una y otra vez que el cuerpo ha suplantado a la mente y es este, y no la conciencia, el director de la escena. Esto implica que únicamente un 5% de tu persona vive desde la conciencia, mientras que el otro 95% obedece a un programa subconsciente, en parte corporal y en parte mental. Para dar cabida en tu vida a algo significativamente distinto, debes encontrar la manera de separar la mente del cuerpo y cambiar el estado de tu ser. Ese es el propósito de la meditación que vamos a ver al final de este capítulo. Ahora vamos a ver cómo la energía queda almacenada en el cuerpo. Este bucle, pensamiento-sentimiento, ejercido en los centros de energía del cuerpo, sobre todo en los 3 primeros centros, que son los centros de supervivencia. Vamos a hablar de ellos primero porque son los más problemáticos, porque son los que más activamos, ¿no?, a través de los pensamientos, sentimientos. Y recordemos que cada uno de ellos posee una propia mente, unos mini cerebros, están alojados en el cuerpo, se programan para operar de manera subconsciente a través del sistema nervioso autónomo. Cada centro tiene su propia energía y su nivel de conciencia correspondiente, y cada cual se asocia con una serie de emociones específicas. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para poder comprender. Vamos a suponer que pensamos en algo como: mi jefe no se porta bien conmigo. Ese pensamiento activa una red neurológica en mi cerebro. Luego pienso: me pagan poco. Entonces conecto con una segunda red neurológica. Y a continuación me digo: estoy sobrecargado de trabajo y ya no hay quien me pare. Como la mente es el cerebro en acción, si sigues rumiando en esa línea y activas suficientes redes neuronales que se conectan en cadena siguiendo una secuencia, pauta o combinación específica, estás generando un nivel mental que a su vez crea una representación o imagen de ti mismo en el lóbulo frontal de tu cerebro. En ese instante, los pensamientos devienen algo más real que la circunstancia externa. A la sazón te consideras a ti mismo una persona resentida. Si lo aceptas, lo crees y te entregas a la idea, concepto o imagen, sin parar de analizarla, los neurotransmisores empiezan a influir en los neuropéptidos, que son otros mensajeros químicos, e imagina a los neuropéptidos como moléculas de la emoción. Los neuropéptidos envían señales a los centros hormonales para estimular las glándulas adrenales del tercer centro de energía. Según liberan sus hormonas, tú te
mosqueas aún más y emites una energía específica a través del tercer centro que contiene el mensaje. Dame otra razón para sentir lo que estoy sintiendo. Dame otra razón para enfadarme. Cuando este centro se activa, genera una frecuencia específica que transporta un mensaje particular. Bien, el cerebro controla el estado químico, por lo que en el momento en que te enfadas, generas pensamientos acordes con tu estado de ánimo. Entonces piensa, mi jefe es un cretino, debería dejar el trabajo, qué conductor tan idiota, fulanito me ha robado una idea, yo tengo razón y el resto del mundo está equivocado. Activa y conecta circuitos parecidos una y otra vez. Y me instalo en ese nivel mental. Ese gesto me lleva a identificarme con la imagen que ha generado mi cerebro anterior. Acto seguido, el cerebro límbico fabrica más neuropéptidos que envían mensajes a las mismas hormonas de tu tercer centro de energía y me siento más enfadado y frustrado. Y así genero más pensamientos acorde con mi emoción. Ese ciclo se puede prolongar décadas, tanto si tus pensamientos están justificados como si no. Esa redundancia del ciclo graba cierto patrón en el cerebro, en este caso el patrón de la ira, y condiciona al cuerpo una y otra vez a vivir emocionalmente en el pasado. Esto es lo importante, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Es muy interesante porque me estoy dando cuenta que siempre vivo en el pasado, porque vivo como una máquina, como un robot. ¿Bien? Bueno, los que han leído o escuchado los libros de Gurdjieff o los de Grinberg, van a dar cuenta que es muy similar a esto con otros términos. Bueno, hasta lo podemos relacionar con el curso de milagros, es que todo es lo mismo, ¿no? Pero fíjense que acá está explicado de una manera muy biológica, gráfica, ¿no? Para poder comprenderlo. Entonces el cuerpo se convierte así en la mente de la ira, de tal modo que la rabia ya no se ubica en la mente que alberga tu cerebro, sino que se almacena en forma de energía en el cuerpo-mente, y el 95% restante que funciona a nivel subconsciente. O sea, todo ira, soy todo ira. Y como esa parte de tu mente es subconsciente, no me doy cuenta de que soy yo mismo el que me estoy provocando el proceso. Entonces lo sigo haciendo. Así que toda esa emoción, que en su origen surgió de un pensamiento, se almacena en forma de energía en el tercer centro, que es el plexo solar. ¿Bien? ¿Se acuerdan? La energía estancada provoca un efecto biológico concreto: fatiga adrenal, problemas digestivos, problemas de riñón, debilitamiento del sistema inmunitario. Bien. Por no hablar de las consecuencias psicológicas: impaciencia, mal genio, frustración, intolerancia. Al pasar los años, seguimos generando los mismos pensamientos que despiertan idénticos sentimientos y programando en nuestro cerebro ese patrón tan estrecho, induciendo al cuerpo a convertirse en la mente de la ira. A lo largo del proceso, una enorme cantidad de energía creativa se almacena en el tercer centro de energía en forma de rabia, amargura, frustración, intolerancia, impaciencia, necesidad de control, odio. ¿Qué pasa si en lugar de experimentar rabia, generas pensamientos que te inducen a la autocompasión o a sentirte culpable y dices: qué dura es la vida, soy un mal padre o una mala madre, no debería ser tan brusco, habré hecho algo mal en mi vida?
Este tipo de pensamientos estimula una red neuronal distinta en el cerebro. Y si el número de redes que se disparan y se conectan es suficiente, el cerebro creará una imagen interna de ti mismo que reafirma esa identidad. Soy culpable. Y empiezo a pensar, Dios me va a castigar, nadie me quiere, no valgo nada. Y una vez que me creo eso, que lo acepto esos pensamientos, ¿no?, relacionados con la culpa, y no paro a analizarlos, los neurotransmisores que activé y que activaron redes neuronales del cerebro favorecen una combinación distinta de neuropéptidos correspondiente a pensamientos relacionados con la culpa, que a su vez envían señales a otro centro hormonal, en este caso al segundo centro. ¿Bien? Y recreamos el mismo bucle de pensamiento, sentimiento, sentimiento, pensamiento, y la energía se atasca, pero en este caso en el segundo centro. Lo mismo sucede, ahora explica, con el primer centro, ¿no? Por ejemplo, suponte que te domina mucho la libido, eres muy sexual, ¿no? O sea, estás muy obsesionado con, bueno, el aspecto sexual, ¿no? Y si ya vienes arrastrando un sentimiento de culpa, de tristeza, de miedo, de vergüenza, bajo de tu estima, ¿no? Y la energía está estancada en el segundo centro, más la de la ira, que también está atascada en el tercer centro, ¿no? Bueno, imagínense los tres centros atascados ahora, ¿no? La mente, o sea, estás viviendo totalmente en el pasado. Entonces no disponemos de energía para cambiar nuestro destino. Esta técnica respiratoria, ¿no?, porque nos fuimos por la rama, porque acá estaba explicando, Joe Dispenza aplicaba todo este asunto, ¿no?, de cómo se atasca la energía, pero comenzamos con la técnica esta de la respiración que él propone, ¿no? Esta técnica energética o respiratoria nos ayuda a liberar la energía atrapada en los primeros tres centros, para que esa energía pueda fluir hacia el cerebro, ¿sí?, y poder liberar esas emociones y poder tener energía disponible para un propósito más elevado. La voy a poder usar para sanarme, para crear una vida distinta, para manifestar más riqueza. ¿Bien? Las emociones acumuladas en nuestro cuerpo en forma de energía se van a mudar o se van a transformar en una energía distinta que transportará un mensaje diferente a través de emociones más elevadas. La energía es la misma, pero lo que hace la respiración es que nos ayuda a despegar la mente del cuerpo. O sea, impulsar la energía hacia arriba. Entonces, esas emociones se transforman en otras más creativas. Bien. El cuerpo como imán. Imagínate que fueras un imán. Todos conocemos lo que es un imán, ¿no? Ay. Disculpen que tome, pero si no, no me da. Los imanes, ¿qué tienen los imanes? Un polo norte y un polo sur. Un extremo con carga positiva y otro con carga negativa. La polaridad entre los dos extremos del imán genera un campo electromagnético. Cuanto más fuerte es la polaridad entre los dos extremos, mayor es el campo electromagnético que crea. Claro, este campo es invisible, pero existe. La fuerza del campo electromagnético que rodea los imanes puede incluso influir en la materia. Si tapáramos un imán con una cartulina y espolvoreáramos unas pequeñas limaduras de hierro por encima,
veríamos cómo las limaduras se distribuyen por el campo electromagnético del imán, porque dicho campo es tan potente que afecta la realidad material. Aunque la vibración obviamente que no puede ser percibida con los sentidos, ¿no? La Tierra es un imán y tiene un polo norte y un polo sur. Y también proyecta un campo electromagnético a su alrededor. Ese campo es invisible, ¿bien? Pero todos estamos familiarizados con los efectos del campo electromagnético de la Tierra, que repele los fotones del Sol y durante las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal desvía los miles de millones de fotones que son proyectados a la Tierra en un gesto vibrante y lleno de color que conocemos como aurora boreal. Tu cuerpo también es un imán. ¿Bien? El polo norte es el cerebro y en consecuencia la mente, y el sur se encuentra en la base de la columna vertebral. Cuando vives inundado de hormonas de estrés, que son el efecto de las emociones de supervivencia, o cuando sobrecargas los otros dos centros energéticos de supervivencia, estás absorbiendo constantemente energía de ese campo invisible. En esos casos la energía ya no fluye por el cuerpo, porque el organismo, instalado en un estado de supervivencia, la extrae del campo para almacenarla en el cuerpo en los 3 primeros centros energéticos, que es lo que sucede cuando estamos en el bucle pensamiento-sentimiento. Si esta situación se prolonga mucho tiempo, el cuerpo pierde la carga energética que lo recorre y privado de esta no puede generar el campo de energía electromagnética que lo rodea en circunstancias normales y deja de actuar como un imán. Bien. O sea, el imán perdió la carga. La respiración, esta de la que habla él, es lo que permite que esta energía pueda volver a circular. Bien. A ver dónde estoy. Para que se desplace por la columna vertebral hasta el cerebro, restaurando así el campo electromagnético que envuelve al cuerpo. Bien. En la base de la columna vertebral tenemos un hueso llamado sacro que parece un triángulo invertido con una base plana en lo alto. Sobre esa superficie llana se asienta la columna vertebral que asciende hasta el cráneo. En el interior de este sistema cerrado se encuentra el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, que es de hecho una extensión del cerebro. El cráneo y la columna vertebral protegen este sistema tan delicado. El sistema nervioso central es uno de los más importantes del cuerpo porque coordina y controla a todos los demás. Sin la cooperación del sistema nervioso central, no podríamos digerir la comida, no podríamos vaciar la vejiga, no podríamos mover el intestino, ni mover el cuerpo, ni el corazón latiría, nada. No podríamos parpadear. Imagina a este sistema nervioso central como el cableado eléctrico que recorre la máquina de tu cuerpo. En el interior de este sistema tan protegido hay líquido cefalorraquídeo que se filtra de la sangre al cerebro. Este fluido baña el cerebro y la médula espinal y es responsable del estado de flotación del sistema nervioso central. Actúa como un amortiguador que protege el cerebro y la médula espinal de los golpes y fluye por diversos ríos y caminos que transportan nutrientes y compuestos químicos a las distintas terminaciones nerviosas. Ese líquido se comporta como un material conductor que favorece la circulación eléctrica por el sistema nervioso central. Volvamos al sacro. Bien. Cada vez que tomas aire, el hueso sacro, fíjense en esto, qué interesante, se dobla hacia atrás una pizca.
cuando yo tomo aire. Bien, y cada vez que lo suelto, se flexiona un poquito hacia adelante. Se trata de un movimiento sumamente sutil, demasiado sutil para que lo notemos, aunque lo intentemos, pero ocurre. E igualmente las suturas del cráneo, o sea, las junturas por las que se unen las distintas placas que se ajustan como piezas de un puzzle y le otorgan cierto grado de flexibilidad, se abre mínimamente cuando inhalas y se cierran cuando exhalas. Este movimiento es muy sutil, por eso es imperceptible. El movimiento del sacro hacia adelante y hacia atrás cuando inspiro y expiro, junto con la apertura y el cierre de las suturas del cráneo, propaga una onda por este sistema cerrado que impulsa el líquido cefalorraquídeo hacia arriba y lo irradia a las 4 cavidades del cerebro, conocidas como acueductos cerebrales o ventrículos. Si fuéramos capaces de marcar una molécula de fluido cerebroespinal y seguirla desde la base de la columna hasta el cerebro y luego de vuelta otra vez hasta el sacro, veríamos que tarda 12 horas en completar el circuito. Así que básicamente enjuagas el cerebro 2 veces al día. Fíjense lo que hacemos y ni nos damos cuenta, ¿no? Bien. Imagina lo que pasaría si contrajeras los músculos internos del perineo, o sea, el suelo pélvico, los mismos músculos que empleas para el coito y la evacuación, y luego, una vez cerrados, encogieras los músculos del abdomen inferior hasta cerrarlos también, y a continuación hicieras lo propio con los músculos del abdomen superior. Si apretaras y contrajeras los músculos correspondientes a los 3 primeros centros de energía durante el rato suficiente, el fluido del sistema nervioso central se desplazaría hacia arriba por la columna vertebral. Y cada vez que apretaras los músculos de esos centros, el fluido ascendería. Ahora imagina que enfocas la atención en la cima del cráneo. Y si la energía acude allí, donde pones tu atención, cuando te concentres en la parte superior de tu cabeza, estarías atrayendo la energía hacia esa zona. Y a continuación piensa que inspiras lenta y regularmente por la nariz, al mismo tiempo que aprietas y sostienes los músculos del perineo, luego los del abdomen inferior y a continuación los del abdomen superior, y mientras tanto acompañas con la atención el camino del aliento por la columna vertebral hasta el pecho, la garganta, el cerebro y la cima de la cabeza. Imagina que cuando la respiración llega a lo más alto, contienes el aliento y sigues apretando. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Empujando el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Este ejercicio reviste un gran interés porque el líquido cefalorraquídeo está compuesto de una solución de proteínas y sales, y en el instante en que las proteínas y las sales se disuelven, se cargan. Si aceleras una molécula cargada, como harías si empujaras esa molécula hacia lo alto de la espina dorsal, creas un campo de inductancia. Un campo de inductancia es un campo invisible de energía electromagnética que se desplaza en un círculo en la misma dirección que toman las moléculas. Cuanto más cargadas están las moléculas que aceleras, mayor y más potente es el campo de inductancia. ¿Bien? Es como si fuera así, como un resorte así que sube, ¿no? En espiral, así. Imagina la médula espinal como un cable de fibra óptica que discurre en ambos sentidos, transporta información del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Cada segundo, un gran volumen de información circula del cerebro al organismo. Al instante, una enorme cantidad de información procedente del cuerpo asciende por la médula espinal hacia el cerebro,
Y una vez que aceleras esas moléculas cargadas en un movimiento ascendente por la espina dorsal, el campo de inductancia resultante revertirá la corriente de información que fluye del cerebro al cuerpo y atraerá energía de los 3 centros inferiores hacia el cerebro otra vez por la misma vía. El proceso genera una corriente que discurre por el cuerpo y el sistema nervioso central como si fuera un imán, y a consecuencia de esa corriente, el mismo tipo de campo electromagnético que rodea un imán envuelve al cuerpo. Ese campo electromagnético que has creado es tridimensional y su energía, según se desplaza, crea un campo de torsión o toroide. La forma de este campo electromagnético es un patrón muy habitual en el universo. Tiene la misma forma que una manzana y también que un agujero negro de una galaxia lejana. Así pues, ahora entiendes por qué empleando esta técnica de respiración movilizas una buena cantidad de energía acumulada. Y si la realizas correctamente y con la frecuencia suficiente, vas a despertar a un dragón dormido. Ahora vemos cómo transportar la energía al cerebro. Una vez que se ha movilizado esta energía atascada, el sistema nervioso simpático, que es un subsistema nervioso autónomo, que estimula el cerebro y al cuerpo ante las amenazas del exterior, entra en funcionamiento y la energía empieza a desplazarse de los 3 centros de energía inferiores al cerebro. En este caso, los estímulos no proceden del exterior, sino del sistema simpático, que has estimulado mediante tu propia respiración. Y cuando el sistema nervioso parasimpático, que es otro subsistema del sistema nervioso autónomo, se incorpora al sistema simpático, la energía que circula por los 3 centros inferiores entra a chorros en el cerebro. En el instante en que la energía llega al bulbo raquídeo, una especie de puerta conocida como entrada talámica se abre y cede el paso a esa avalancha de energía. Y cuando esa gran onda energética procedente del cuerpo inunda al cerebro, entramos en un estado gamma, que también se denomina supraconciencia. La energía del interior del cuerpo dice que hace que el cerebro genere ondas beta altas ligadas a la presencia de hormonas del estrés. Dice, cuando tu cerebro genera ondas beta, el mundo exterior te parece más real que el interior. Y si bien las ondas gamma crean un estado de alerta parecido en el cerebro, que amplifica la sensación de presencia, conciencia, atención y energía relacionada con experiencias más creativas, trascendentes o místicas, la diferencia radica, en el caso de las gamma, ¿no?, que lo que sea que está sucediendo en tu mundo interior deviene más real que muchas de las experiencias que has vivido en la realidad exterior. Cuando pones en práctica esta poderosa técnica respiratoria, atraes la energía que se acumula en los 3 centros inferiores y la usas, ¿no?, la desplazas, ¿no?, las transformas y las desplazas por la columna vertebral, igual que si absorbieras líquido con un sorbete, ¿no?, para liberarla en el cerebro. Por la columna vertebral discurre una columna de luz o energía conocida como el tubo prana. Prana es un término sánscrito que significa fuerza vital. Es una estructura energética. Este tubo se considera etérico debido a la información eléctrica que recorre constantemente la columna. Cuanto más energía se desplaza por la médula espinal física, más energía se crea en ese tubo de luz. Y cuanta más energía se crea en el tubo, más energía se desplaza por la médula espinal.